Bueno, Luis Antonio Montenegro, qué sorpresa tan grande y tan agradable, porque es que hacía como 40 años no nos veíamos. 40 no, 50. ¿A 50? Claro, bueno, lo digo por ti, por Bueno, la edad, no por mí. Cuando estaba 50 años. estudiando en el ITI, en el Instituto Técnico Industrial, por el área de ingeniería, se fue, ¿no? Sí, Y claro. aprendió muchas cosas en el ITI. Muchísimas cosas. Pero usted venía de Cali, o sea, lo trajeron de Cali, usted nació en Cali. Yo nací en Cali y me trajeron muy pequeño. Es más, tengo una imagen inolvidable y no sé por qué, porque era un niño de 3 años. Cuando eso existía el ferrocarril, no sé si hoy en día todavía está el ferrocarril acá. No hay. No lo hay ya. Entonces el ferrocarril, vienen mis padres, llegan a la estación de Armenia, la vieja estación de Armenia, el ferrocarril. Y yo me acuerdo, veníamos 2 hermanos, porque éramos 3 caleños y 9 cuyados. Y llegamos a la estación y ellos venían con unas cajas de cartón, ¿sí? Mi papá 2 cajas de cartón, mi mamá 2 cajas de cartón, y 2 mujeres y un hombre. Llegamos ahí y nos vamos por la calle del ferrocarril, que ya no recuerdo cómo se llama, era la 30, no sé, algo, la 19, la de la estación La del 19. ferrocarril, la 19, correcto. Bueno, sí, la 19 con... Y nos vamos caminando, uno sale de la estación y coge a mano izquierda. Y nos vamos caminando tal vez hay 3 o 4 cuadras, y en toda la esquina, en la 18, si mal no estoy, la 19 era esa, hacia a mano izquierda, ahí había un hotel, que abajo había un bar, y el segundo piso un hotel que se llama Savoy. Ah, ¿Sí? todavía se acuerda del nombre. Sí, claro. Entonces el hotel Carrera Savoy. 18. Carrera 18. Toda la esquina. 18, sí, Savoy. Entonces llegamos ahí, eran unas escaleras infinitamente largas. O sea, yo era un niño y mi papá me llevaba la mano. Y una escalera de madera muy, muy larga, muy larga. Y entonces, porque el bar, que era un bar billar que había ahí abajo, tenía una doble altura. Y el primer piso del hotel, pues era el segundo piso en realidad. Había que hacer unas escaleras bastante largas. Y no sé por qué esa imagen se me quedó a mí grabada. Cuando yo voy subiendo con mi papá y mi mamá, y vamos subiendo hasta allá, nos ubicamos en una habitación ahí, con mis hermanos. Y bueno, esa imagen la guardé, y de pronto alguna vez escribí un cuento que se llama El Padre, rememorando eso y rememorando la estación de Armenia, y rememorando un poco también algo que ocurrió alguna vez que vino, en el vagón venían unos muertos de la violencia, y a mí me impactó mucho cuando voy a la estación y abren la compuerta del tren y veo el montón de cadáveres, el aguasangre y todo eso ahí. ¿Tenía 3 años o un poquito No, más? eso fue después, Más. pero la imagen que nunca, porque uno tener recuerdo de 3 años es muy difícil, que me perdura es esa imagen de la estación. No, pues la época de la violencia. Exacto, también. uno sale de la estación y al frente había un barranco, no sé qué hay Sí, ahora. todavía está el barranco. Entonces, salir, uno está al frente del barranco, la calle polvorienta porque no estaba pavimentada, y el camino hasta el hotel. Es una imagen pues imperecedera, la tengo ahora ahí con el nombre del hotel y todo. Luis Antonio, y cuénteme, cuando estuvo en el Instituto Técnico, ¿usted asistía a las clases o siempre se dedicó a escribir? Bueno, Incluso en otras clases. claro, pero antes del instituto estaban aquí los colegios, la escuela Antonio Ricaurte, está la escuela Simón Bolívar, donde terminé la primaria, y luego entró al instituto. Tenía una fotografía y desafortunadamente, como me recogiste en otro lado, no la traje maravillosa de esa época. Y claro, en el instituto ocurre algo muy curioso. Yo entro en 12 años y soy el mejor estudiante, es lo que hoy en día llaman el nerd. Es que lo sabíamos, ¿sí? Siempre lo supimos, quienes estábamos al lado suyo, ¿sí? Siempre decíamos, este es un estudiante del carajo, siempre lo decíamos.
en esa época. En esa época. 1970. Bien, entonces, sí, claro, lo del instituto era antes, ¿no? Porque estamos hablando del primero bachillerato. Y ocurre algo respecto a la escritura, ocurre algo, hay dos eventos ahí muy importantes. Ese año soy declarado el mejor estudiante de bachillerato departamental, ¿sí? Obviamente el mejor del instituto. Y el gobernador del recién creado departamento del Quindío, Iván César López, ¿sí? Coge ese muchachito, que esa es la foto, y le pone una medalla. Esa foto la tengo. Tú la tienes, sí, claro. Yo la tengo. ¿Sí? Es maravilloso el recuerdo, ¿no? Sí, claro, es un recuerdo fantástico porque estaba César López ahí poniéndole la medalla a Luis Antonio Montenegro. Exactamente. Flaquito, ñurido. Flaquito, ñurido, exactamente. Y ocurre otra cosa ahí muy simpática. En ese mismo evento, un profesor, y es que yo tengo la impresión de que es Jairo Baena, tengo la impresión, ¿sí? No me queda, pero creo que era Jaime Baena. ¿De Calarcá o de Montenegro? No, del colegio, el del colegio, me entrega un diccionario de regalo, un diccionario enciclopédico que para un niño de 2 años pues fue una maravilla. Yo ya leía, a esa edad yo ya leía. Y a los pocos días de ese evento hay un concurso de poesía, de literatura, acerca del tema del ahorro que se celebraba los 31 de octubre de cada año. Sí. ¿Sí? Y yo mando un poema y gano el concurso. ¿Sí? Gano el concurso. Y me dan también un libro con una dedicatoria que lo tuve hasta hace poco y desafortunadamente se me perdió. Y la persona esta va y declama a alguien que me marcó, que se llama Baudilio Montoya. Solamente. ¿Sí? A él. Imagínate, Baudilio Montoya, gran poeta cristiano, que me parece que no ha sido bien reivindicado en las letras nacionales. Y declara un poema que también curiosamente se me queda en la memoria. Esta persona, ¿sí? Dulce niña de espiga y claro cielo, frágil y musical como la lluvia, acariciaste el sol con la ondulante. Pues, se me olvidó la última estrofa. Pero no importa, pero así. Eso lo declama el hombre allá. Así. Y ese niño queda impactado con esa declamación de ese poeta. Y aparte de eso me regala a mí un libro también, de premio por haber hecho el mejor poema, entre comillas, dedicado al tema del ahorro. Pues yo ya era un lector porque ser buen estudiante era ser buen lector, ¿sí? Muy disciplinado, o sea, horas enteras dedicado a estudiar. Y de pronto descubro eso a esa edad. Y me picó. Y para donde iba, donde estaba, siempre llevaba un cuadernito. Sí, eso es y siempre se sentaba a escribir. Sí, eso es anecdótico. ¿Ese vicio no lo dejó? No. ¿O ya lo dejó? ¿Y no, los cuadernitos los guarda? No, los cuadernitos me perdieron, esa primera. Es muy lindo eso que recuerdes, porque otra persona, Fabio Arango, también sí. me llega y me dice: Luis Antonio, lo de los cuadernos, pues una bella imagen de esa época. Sí, yo andaba con un cuaderno, con un cuadernito, y anotaba las cosas, escribía, obviamente, pues. Sí, porque aún estando en reunión, sí, todos muy atentos, y Luis Antonio con su cuaderno y escriba. Y nosotros lo mirábamos. Ajá. Pero decíamos, no, es que este sabe mucho. Luis Antonio, termina en el técnico, en el ITI. Sí. ¿Y qué pasa luego? Porque ahí se me desapareció. Bueno, yo realmente no termino en el ITI. Me disculpa si trato una cosa interesante antes de la terminada del ITI. Tranquilo, ¿sí? Bueno, tranquilo que estamos charlando. Eso. Es que resulta que aparte de todo esto, había ese profesor y un profesor de literatura que se llamaba José Luis, que le decíamos Mauricio Babilonia porque vestía siempre con una camisa amarilla, ¿sí? Y era medio borracho, y si me está oyendo me disculpa, pero era medio borracho. El hombre era un pésimo profesor de español, pésimo. ¿Y por qué estaba ahí? Porque era un maravilloso profesor. De español era mal, pero era muy buen profesor. Porque él nos enseñó a leer. Y le decíamos Mauricio Babilonia porque él nos llevó a García Márquez. El profesor borracho nos llevó a García Márquez al colegio.
Y entonces, pues claro, eso, imagínate, la imaginación de unos niños sedientos de conocimiento, y el hombre en sus clases empieza a leer a García Márquez, toda esa ficción descomunal de García Márquez, pues claro, lo despierta a uno. Eso incide en la formación de una manera determinante. Y hay otro evento del cual vivimos y es bueno recordarlo, porque pienso que nos marcó a todos, y fue toda esa actividad que tuvimos alrededor de lo que se llamó el movimiento juvenil cristiano, ¿no? Que alguna vez lo repensé, y después de nuestro gratísimo encuentro volví a repensarlo, porque de pronto en ese momento no éramos conscientes del contexto internacional y nacional en el cual nosotros hicimos eso, encabezado por Manuel. ¿Sí? No, sigue. No, pero es que yo quiero recordarlo porque está la imagen del Manuel, que era el super líder allá, y un poco de personas en un contexto de lo que venía pasando en el mundo, mayo del 68, sí, claro, ¿sí? Con todo lo que implicó Sartre, la liberación, pues, la imaginación, Francia, París, la imaginación al poder. Estábamos toda la primavera, la famosa revolución de la primavera checa. Veníamos de todo el movimiento antirracista de los Estados Unidos después de la muerte de Malcolm X y el reverendo Luther King. Venía el Woodstock, ¿sí? O sea, estábamos en un hervir del mundo, por un lado, un hervir que no llevó pues prácticamente a nada. Estos cambios se agotaron, o sea, como las flores que se marchitaron, pero también en ese momento fue una efervescencia maravillosa. Y en nuestro caso, estábamos en todo el cuento del Frente Nacional, de una sociedad muy conservadora como es la sociedad colombiana, que empezaba a abrir unas ventanas, y que nosotros quisimos y abrimos una ventana, ¿sí? Pero ahora seguimos igual. Sí, claro. No, 40, 50 años después seguimos igual. Claro, pero es la sociedad del concordato, sí, la sociedad de la misa en latín, la sociedad donde estabas recién el CELAM, el del 68. Claro, ¿sí? Luis Antonio, vamos a un corte comercial y ya regresamos con Luis Antonio Montenegro aquí al calor de un café. Dejamos huellas imborrables. Las flores, el clima y hasta nuestros animales se enteran de estas huellas. Huellas que desequilibran. De ti depende que sea un cambio positivo. El futuro de los hijos de nuestros hijos está a 2 grados de cambiar. Volvemos al calor de un café con Luis Antonio Montenegro, poeta y escritor maravilloso. Luis Antonio, veníamos hablando de la época del 68, de la época de los Beatles, de Woodstock, todo esto, pero vamos a centrarnos en esta última parte de la charla, en algo muy importante. ¿Cuántos hijos son? 9. ¿Qué? 9 hijos. 9 hijos. ¿Y cuántos nietos? 7. Nietos en este momento 4. Perdón, 5 nietos. Mariana, Juliana. Mariana, de parte de Camilo son Mariana y Juan Sebastián. ¿Sí? Después de Violeta, una hija poetisa, que tiene una hija que se llama Sue. Y mi hija Gretel, que vive en Canadá, que tiene 2 niñas, Vale y Sofía.
Bueno, hay una cosa muy importante, periodista, ¿sí? Escritor, poeta, y yo quiero referirme a Gaia, ese libro de poemas maravilloso que tiene, donde hay unos poemas dedicados a la esposa, a los hijos y a un sobrino in memoriam. ¿Qué pasó con ese sobrino? Bueno, pues ese sobrino no solamente está en Gaia, sino también en Adán. ¿Sí? Sí, señor. Ya lo descubrí. Claro. ¿Sí? Cuando desaparece Adán en la novela, Eva recuerda a su sobrino, ¿sí?, muerto, y va a reconocerlo a Cuba. Sí, va a Cuba. Va a reconocer Cuba y recuerda lo que pasó el 18 de septiembre con su sobrino muerto, el de Juan Carlos. Y, ¿sí?, ahí ella ve su barba, su pelo ensortijado. Exactamente. ¿Sí? Totalmente muerto. Totalmente muerto. Como dice ella, totalmente muerto. ¿Qué pasó con ese sobrino? Hombre, pues esa es una historia triste y es la historia desafortunada de los cientos de familias colombianas. Una hermana mía, Beatriz, que fue del movimiento juvenil cristiano, ¿sí?, de la cual se enamoró Fabio Arango. De la cual se enamoró perdidamente. Sí, perdidamente. Él iba a las reuniones solamente por ella. Verla. Sí, por verla. Él no quería nada más. El hijo mayor de ella, el que es el mayor de los sobrinos, está un día ellos vivían en Villavicencio, está en una finca con dos amigos más, ve llegar un camión con un poco de tipos armados en la finca contigua, y él sale a comentar por allá y hubo una masacre en esos días, ¿sí? Bueno, no quiero decir de quién era, pero hubo una masacre, y él sale a decir ellos salen a decir, los muchachos ufanándose, pues que habían visto los que habían perpetrado la masacre, que sabían quiénes eran. De pronto los muchachos desaparecen. Juan Carlos desaparece el 18 de septiembre, se da por perdido, y 2 meses después, de casualidad, de esas cosas de la vida, Borges decía causalidad, un amigo de la familia está buscando una persona en Neiva y en el anfiteatro encuentra un cadáver congelado. Llama a mi familia, a mi mamá, y le dice que él cree que es Juan Carlos. Yo no estaba en Colombia, y van allá y efectivamente era él. Pues había sido torturado tenazmente y tenía un tiro en la frente. Entonces, en memoria le hago un poema. Y también está incluido en la novela como... Sí, ya en esa parte que leí, que a propósito de la novela, Adán murió en el lado equivocado del paraíso. Tiene usted unas frases. A mí me dijo Judith Sarmiento: Manuel, le toca revisar el diccionario. Claro, cada capítulo tenía unos ciertos nombres que le toca a uno irse a buscarlos. Y lo mismo, frases dentro de los capítulos con nombres muy extraños. ¿Cómo se dedicó usted a sacar todo esto? Bueno, la novela es una... primero, pues, es un compendio de esos cuadernitos que he ido investigando. Entonces resulta, por ejemplo, que hace mucho tiempo encuentro la teoría de la lengua, que es maravillosa, ¿sí?, la lengua original del hombre, y veo que hay un movimiento que busca las raíces del idioma en una lengua común. Luego encuentro cosas del tema que trató ahí de ónfalos, que es ridículo y es hilarante y es al mismo tiempo bellísimo. Y voy recopilando cosas, y tengo de pronto una cantidad de material, y empiezo a juntarlo alrededor de algo que tiene que ver con mi propia formación, ¿sí?, que fue una formación, yo hoy en día no soy cristiano, pero una formación profundamente cristiana, como lo fuimos todos, y se da una visión crítica, porque respecto a esto, hombre, la Biblia y todo esto ha sido fuente de una cantidad de libros. Está el libro de John Milton, El paraíso perdido y El paraíso recuperado, dos poemas épicos muy interesantes.
y luego está también el de Mark Twain, el diario de Adán y Eva, y bueno, tenemos hay Caín, unos textos que sacó de la Biblia, correcto, que los sí. puso en el libro, Ajá. porque era muy importante para relacionarlo con el mismo texto que usted había escrito. Correcto, exactamente así es. Bueno, entonces encuentra uno que están todos esos nombres, son nombres reales, de situaciones reales, y no los puedo, aparte de eso consulto mucho la mitología mesopotámica, las mitologías precristianas, prebíblicas, para ver que en todas esas cosmogonías estaba reflejadas muchas de la mitología cristiana. Por eso todos esos nombres que no son rebuscados, sino que corresponden a realidades literarias e históricas, y habría que colocarlos como son. Aparte de eso, que la novela definitivamente, y lo decido así, es una novela densa, ¿sí? Densa en el sentido de que es una novela que tú no lees como la literatura light de rapidez. Pretendo con ello, pues de pronto los lectores no van a ser muchos, aunque curiosamente se han sido muchos, ¿sí? Pretendo con ello que el lector sea llamado a la reflexión, Es que a parar. le salió toda la filosofía. Sí, claro. Sí, toda la filosofía se le salió a Luis Antonio, porque es que precisamente no solamente es eso, el texto, el libro, la novela, sino que tiene muchas referencias filosóficas. Eso fue lo que yo vi en el libro. Muy interesante. Eso pues no podía evitarlo Luis Antonio porque siempre ha sido un filósofo. Sí, claro, no es toda la formación, de la reflexión de años, no solamente de lecturas, de vivencias, una vida intensa en una cantidad de cosas, de políticas, ideológicas. Y aparte de eso, pues acopiaron, cuando yo, los cuadernitos famosos, a mí se me vuelven unos cuadernotes así, y cuando ya me dispongo a hacer la selección, eso es un parto dolorosísimo, porque tú dices, ¿de aquí qué saco? Cuando tú tienes una cantidad de información riquísima, tanto como por su contenido y la propia información, como por el sentido filosófico y por la información que tú le puedes dar a un lector. Entonces uno dice, bueno, yo aquí, ¿qué corto? Entonces es como una especie de edición bastante complicada. Aparte de eso, que como yo sabía que iba a ser una novela densa, no quiero que sea una novela voluminosa, es una novela corta para que sea un poco digerible, ¿sí? Sí, son 156 páginas. 160 páginas, algo así, correcto. Sí, 156 páginas muy bien hechas, muy bien escritas, y que pues hay que invitar a los lectores, a los que les gusta la verdadera literatura, que lean. Especialmente que los jóvenes sí leen, eso estoy seguro. Sí, y aparte de eso, el llamado es a ese, que es llama a contextualizar mucho, a decirte para... No, y hay que reflexionar mucho, claro. Porque es que la religión católica hizo esto y aquí viene esta reflexión, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. De otro lado, se introduce un elemento poético importante, porque cuando yo publico Gaia y digo que voy a publicar después, bueno, voy a publicar, tengo 5 poemarios, Gaia es con una especie de antología, ahora vamos a sacar con la editorial, vamos a sacar una segunda edición de Gaia revisada y ampliada, que va a incorporar una cosa que se llama Apocalipsis. Cuando publico Gaia y digo que voy a publicar la novela, entonces me dicen, no, pues es que el chip del narrador y el poeta es diferente. Pues yo pienso que es un esquema, porque tenemos aquí a Mutis, que es un gran prosista, de los más grandes, y es un extraordinario poeta, ¿sí? Y bueno, muchos otros casos. Pero yo en Adán pretendo hacer también poesía, ¿sí? Creo que hay textos ahí muy poéticos dentro del contexto de Adán. Y a propósito de esta, hay una segunda y una tercera parte. Sí, esto es una trilogía. Una trilogía. Trilogía, cada uno con una unidad cerrada. Diferente. Sí, diferente. Cada una aparte, claro, pero relacionado. Relacionado, porque es acerca del mismo problema del paraíso, de Gaia. De la Biblia, del Corán, de todo esto. Aparte de eso, es un planteamiento muy interesante, es decirle al ser humano, y lo dice a Eva, no lo digo yo, cuando Eva dice, hombre, es que ustedes perdieron el paraíso, pero cuando perdieron el paraíso recuperaron la tierra y recuperaron Gaia, y ampliaron el mundo del paraíso
a una visión planetaria y universal. El gran logro del hombre es ese. Pero es un gran logro a medias porque el hombre contemporáneo no ha entendido su condición de navegante de Gaia, su condición de ser dentro de Gaia, dentro de una especie de gigantesca nave autosostenible. La gran ilusión de todos los científicos y los grandes ingenieros aeronáuticos es tener una nave que te permita viajar a través del espacio, ¿sí? Y que sea autosostenible y que tenga solución a los problemas de energía y todo eso. Está resuelto. ¿En qué momento se sienta a escribir Luis Antonio? Porque es interesante saberlo. Es que usted es una persona que cuando escribe no le importa quién hay alrededor, sino que se sienta y hágale. Ahora, ¿qué momentos utiliza? Ahora, normalmente aprovecho las horas de la noche. Me gusta mucho, soy muy nocturno, me encanta escribir de noche. Aparte de eso, porque el proceso de escribir, yo peleo mucho con la palabra, yo creo que lo notaste en la novela, ¿sí? Trato de ser muy preciso, a veces son palabras un poco rebuscadas entre comillas, pero es en aras de la precisión. Yo quiero que algo signifique. Yo lo vi al principio así, pero cuando me empecé a buscarlas, pues me di cuenta de qué se trataba. Sí, yo creo que esa unidad, que esa unidad significativa sea lo que yo quiero decir. Sí, había que revisar una por una para conocer el significado, porque es que las palabras ahí uno dice, ¿y de dónde sacó eso? Entonces uno tenía que mirar y encontrarse con esa palabra y el significado. Y el significado, entonces, tratarla de encajar ahí esa palabra. Entonces, para eso necesito donde no te llamen, donde no esté el teléfono molestando la familia. La noche. Entonces, la noche es perfecta, ¿sí? Nadie te llama, nadie te molesta. Tú trabajas. Ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo. Muy cortico, ¿no? 30 minutos. Luis Antonio, ¿cómo ve a Armenia? ¿Cómo se siente en Armenia en este tiempo? Bueno, pues primero un impacto visual enorme, porque la Armenia que yo dejo es una Armenia casi rural, es una Armenia en construcción y después desafortunadamente la segunda Armenia que es una Armenia destruida, y ahora veo una Armenia llena de edificios, de avenidas, de otra vida. Del centro para el norte. Sí. Bueno, Luis Antonio. Ya. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros al calor de un café. Fue muy agradable. Bueno, Manuel, no, te agradezco mucho. Es algo, un encuentro intelectual, pero un encuentro emocional invaluable, ¿sí? Muchas gracias. La verdad aprecio mucho tu espacio, aprecio la forma en que tú lo haces. Deliciosa esta conversación. Y bueno, esperemos poder ampliar cuando venga mi querido hermano Abel, que es la segunda novela. Sí, así es.